Limitación al derecho a huelga. Está en línea Florencia Saracho, trabajadora telefónica de la Comisión Directiva de FOETRA. Hola Saracho, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Preocupado, porque la verdad Sí. que ya se han metido en un derecho constitucional, ¿no? Sí, así es, y es un ataque, escuchaba que en otros momentos lo fueron intercambiando, es un ataque que estaba antes en el DNU 7023, que había sido suspendido por inconstitucional, y ahora con este DNU nuevo, el 340, el gobierno de Milei lo que hace es ampliar las actividades que hoy eran consideradas servicios esenciales, para que garanticen un servicio mínimo, solo en los sectores donde se ponga en riesgo la salud y la vida de la población. Bueno, hasta hoy era la salud, la producción y distribución de algunos servicios como la energía, el gas natural, el agua y el control de tráfico aéreo, y con este DNU lo que pretenden es ampliarlo para que si vos querés hacer un paro, garantices el 75% o el 50% de la dotación. Es decir, casi que si querés hacer un paro por salario o contra los despidos, prácticamente sería una medida que no tiene ningún tipo de efecto, porque tenés que garantizar el 75% de la dotación en cada uno de los lugares de trabajo. Y es algo que directamente impacta en casi todas las ramas, entre ellas las telecomunicaciones, el transporte, la educación, la salud. Es insólito, porque ¿cómo le van a decir al trabajador, bueno, vos parás, la otra oficina no para y la que viene para la semana que viene? Pero eso es una ridiculez absoluta para decir directamente no hagan huelga, y están violando un derecho constitucional, que está en la Constitución Nacional, el derecho de huelga. Sí, exacto. Y además tiene que ver con que el gobierno está viendo de que empieza a dar, de que está viendo mucho malestar por abajo, mucha bronca. De hecho, se expresó también en el ausentismo de más del 50% en Capital, en las propias elecciones legislativas, pero el gobierno, en lugar de ver eso, más bien se muestra como triunfalista, cuando en realidad el ganador fue el gran ausentismo, y el propio Adorni termina teniendo un 15% que lo vota en Capital, ni siquiera es el porcentaje, total, claro, teniendo en cuenta el ausentismo que hubo. El 30% que ellos dicen es sobre el 50%, y quiere decir que es un 15% del padrón. Exactamente, el 15% del padrón lo termina votando, pero con ese triunfalismo que es, artificial, el gobierno pretende avanzar con otro nuevo ataque, y porque además de alguna manera el plan que está queriendo implementar lo tiene que aplicar con fuerza, con la represión, mediante las fuerzas represivas, con este DNU, porque empieza a dar resistencia. En estos días se estuvo viendo, ayer el paro provincial en Tierra del Fuego, y además ahora los metalúrgicos con un paro totalmente indeterminado, los docentes en la provincia de Buenos Aires ayer también, hoy los docentes de Capital. Se está viendo la manifestación de los choferes contra el techo salarial, que lo impusieron desde las bases a sus propias burocracias sindicales, los despidos en Ledesma, Jujuy. Se empiezan a demostrar diferentes luchas obreras, junto con la de los jubilados, que ayer, hago un paréntesis, fueron nuevamente reprimidos con un operativo descomunal, con la Gendarmería, en el marco de una sesión que se terminó cayendo por ausentismo de diferentes sectores, entre ellos del peronismo, cuando se iba a tratar el aumento jubilatorio, pero el gobierno empieza a ver que hay un descontento, entonces necesita aplastar esa resistencia que empieza a surgir por abajo. Ahora, me parece que el gran problema es no solamente lo que busca hacer el gobierno, que es cercenar esa resistencia que se está expresando, sino además porque necesita cumplir los planes que está acordando con el Fondo Monetario. Sí, claro, se lo pidieron en el fondo. Y eso con las jubilaciones están incluidos en el acuerdo con el Fondo Monetario. Exactamente. En nuestro caso, en las telecomunicaciones, nosotros estamos teniendo también ataques. Yo trabajo en Telecom y están habiendo suspensiones totalmente arbitrarias porque están buscando achicar distintos Quieren factores. utilizar la inteligencia artificial para reemplazar a los trabajadores. Sí, lo usan en beneficio de las propias empresas, cuando en realidad podríamos pensarlo en función de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, pero además también porque vienen de una reestructuración donde compraron Telefónica, entonces el grupo Clarín se agranda y empieza a dar ataques para que los trabajadores se terminen yendo, generando malestar.
malas condiciones de trabajo, están habiendo problemas de salud mental, de hecho, por el aumento de los ritmos de trabajo y toda la situación que estamos viviendo. Y después también tenemos la situación de ARSAT, donde es un sector muy estratégico que garantiza las telecomunicaciones en escuelas rurales, en hospitales a nivel nacional y también conexiones a nivel internacional. Está siendo ahogado desde octubre de 2023, donde nuestros compañeros están teniendo congelados los salarios desde octubre de 2023. Por lo cual nosotros no solamente tenemos ataques, sino que se van a empezar a incrementar y en el momento que salgamos a las calles, si este decreto se implementa, vamos a tener un problema. Por lo cual, como estamos siendo afectados todo el conjunto de los trabajadores, la verdad que la CGT no puede quedarse en un tuit como el que sacó ayer, donde dice que va a ir a los tribunales. Más bien, no se viene diciendo no nos vamos a quedar callados, pero es lo que viene diciendo hace tiempo, para no hacer ninguna medida de fuerza que tenga contundencia. Cuando hay bronca, hay malestar social, y cuando hubo medidas de fuerza que fueron convocadas por las centrales obreras, la respuesta fue contundente. En el paro del 10 de abril, muchísimos nos adherimos, fue un paro muy importante, pero eso tiene que tener continuidad en un plan de lucha, no puede quedar aislado, y tampoco puede quedar en una respuesta meramente en los tribunales, sino que tenemos que dar una respuesta de conjunto, pero principalmente las centrales obreras y las conducciones de todos los sindicatos, desde FOETRA, SATSAID y todos los sindicatos, porque es un derecho que se quiere cercenar, que nos va a limitar en nuestro método histórico, que es la huelga, y que es lo que va a generar que realmente podamos defender cada una de las conquistas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Nada que agregar, muy clarito todo, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, y gracias por el llamado. Un abrazo.